Hola, mi nombre es Alexis Rivera. Estoy haciendo este video tutorial porque no he visto que nadie haya hecho un video tutorial sobre cómo subir un personaje personalizado a Wonder Dynamics, que es una plataforma de inteligencia artificial que permite subir videos y en base a esos videos crea un personaje en 3D y con movimiento. Así que comencemos. Bueno, primero que todo, necesitamos un modelo 3D para poder subir. En este caso yo tengo un doble digital que hice hace un tiempo y este modelo lo tenemos que subir a la página de Mixamo. Lo importante primero es importar el modelo en FBX, ¿ya? Vamos a Export FBX, le ponemos un nombre y aquí donde dice Path Mode le ponemos Copy y clicamos aquí. Esto se hace para que mantenga las texturas y cliclemos en donde dice limitar a objetos seleccionados y le damos a export. Una vez hecho eso, lo exportamos a la página de Mixamo y esperamos a que cargue. Bueno, como pueden ver, ya el modelo está subido a la plataforma de Mixamo. Le damos en click next y aquí nos permite seleccionar los huesos que van a ir en el personaje. Por ejemplo, chin, creo que es barbiquejo o esta parte de la mandíbula. Luego seleccionamos las muñecas, los codos, las rodillas y finalmente el esqueleto. Y le damos a Next. Y esperamos a que se haga el rig automático. Ahora, como pueden ver, el modelo 3D está listo. Le damos a Next. Y aquí aparecerá una vista previa de nuestro modelo. En este caso mi modelo ya tiene aplicada la pose en T, pero ustedes tienen que buscarla en el buscador y escribir T-Pose y la aplican, ¿ya? En este caso lo descargamos, le decimos que tenga la piel, por así decirlo, y lo importamos a Blender. Lo importante aquí también es que tengo una escena de ejemplo que Wonder Dynamics provee, que es esta escena y que trae un personaje de ejemplo. Lo que hacemos es importar nuestro modelo 3D que sacamos de Mixamo y está en pose T, y como podrán darse cuenta, este modelo viene con una escala gigante, así que lo que hacemos es escalar el objeto con la tecla S hasta que tenga casi la misma altura que el personaje de referencia, ¿ya? Lo siguiente que hacemos es eliminar el personaje de referencia y nos quedamos con nuestro modelo 3D y su esqueleto, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el esqueleto, irnos a la pestaña de Object Data Properties y donde dice Viewport Display activamos los nombres de los huesos. Y como podrán ver, los huesos tienen un nombre y un prenombre al lado izquierdo que se llama Mixamo Rig. Entonces para la plataforma de Wonder Dynamics esto no sirve. Así que lo que tenemos que hacer es eliminar estos prefijos de nombres. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Vamos al esqueleto, modo edición, edición, batch rename y escribimos Mixamo Rig, dos puntos, y seleccionamos huesos. Entonces nos dice que tenemos 65 huesos seleccionados y en esta pestaña de reemplazo lo dejamos vacío para que los elimine. Le damos clic en OK y como pueden ver los prefijos se eliminan. Ahora lo siguiente que hay que hacer es renombrar el esqueleto a Armature Body y este también con mayúsculas y un guión bajo, y también es importante mantener el objeto
con un nombre tipo mesh, ¿ya? Para evitar errores. Lo otro importante también que tengo que mencionar es que si su objeto tiene materiales, lo importante es que sus materiales tengan el nombre, por ejemplo, head-mat. Mat es el prefijo de material, ¿ya? Y lo que viene a continuación también es que tienen que tener, tienen que tener ustedes las texturas renombradas de esta forma. Por ejemplo, mis texturas tienen el prefijo text y seguido de un bajo de diffuse o de un basic color, ¿ya? O si tienen normales, es text-norm. O si tienen roughness, text-rough. Y así, para que la plataforma de Wonder Dynamics los pueda reconocer. Y finalmente, ya queda poquito. Lo otro importante es que ustedes tengan el objeto con su escala, locación y rotación en defecto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo presiono Control A, le doy a la escala y como pueden ver cambia a 1. Le doy Control A, rotación. Me quita el menos 90 que está en X, me lo deja en 0. Y finalmente locación. También pasa lo mismo si tienen objetos separados, como en mi caso que tengo zapatos o zapatillas, ¿ya? Le doy a Control A, locación, rotación, escala. Locación, rotación, escala, ¿ya? Para que no tengan errores. Y finalmente, lo más importante, porque yo también tuve problemas con este archivo, es que si seleccionan su personaje y van a la pestaña de Object Data Properties, donde dice normales, tienen que desactivar lo que dice Auto Smooth, ¿ya? Porque he visto que la página tiene problemas con el Auto Smooth, ¿ya? Lo mismo para estas zapatillas. Quitamos y quitamos el Auto Smooth. Y esto ya quedaría listo para poder subirlo a la página. Entonces vamos a la página de Wonder Dynamics, clicamos donde dice Upload Character. Y le ponemos un nombre, por ejemplo, Example Character. Le damos a Create y nos va a pedir que subamos o bien un archivo de Blend o un modelo NFX. Para mí lo que mejor funciona es el archivo Blend. Así que seleccionamos el Blend y aparte también las texturas que tenemos en la carpeta. Todas estas. Una vez subidas va a aparecer un porcentaje ya y un ticket de que ya está listo. Esperamos a que se suban y cuando se suban va a aparecer este botón de validar. Y este proceso tarda cerca de entre 5 a 15 minutos. Y ya estaría su personaje listo para poder usar. Así que si les gustó el video, por favor suscríbanse. Y también estoy creando un Patreon por si quieren apoyarme. Estaría agradecido. Así que eso. Hasta pronto.